Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Hoy les traigo un video donde vamos a ver esos detalles que no se pudieron borrar del live de Jungkook. Pero antes, tenemos una actualización muy tierna, que de verdad toca el corazón. Una persona que conoció a Jimin desde bebé en Yeonsan-dong compartió un recuerdo precioso de su infancia. Contó que desde pequeñito era tan lindo y blanquito, que su mamá y su hermana se turnaban para llevarlo a su casa, porque estaban completamente encantadas con él. Dice que Jimin caminaba a pasitos cortos. Se acercaba mientras él jugaba videojuegos y se quedaba mirando el monitor con muchísima atención. Era el bebé más consentido y hermoso del barrio. El niño que se robaba el cariño de todos los vecinos. Ahora, cada vez que lo ve convertido en la superestrella mundial que es hoy, siente un orgullo inmenso. Y hasta ese pequeño arrepentimiento dulce, de no haberle tomado más fotos o abrazarlo más fuerte, cuando era ese bebé que ya brillaba sin saberlo. Y de verdad es tan lindo darnos cuenta de algo, que Jimin no empezó a ser querido cuando se convirtió en una estrella mundial. Él ya era amado desde que era un bebé. Desde esos pasitos cortitos en Yeonsan-dong. Desde esas miradas curiosas llenas de ternura. Saber que siempre fue ese niño que se robaba el corazón de todos. Nos confirma que su luz no nació en un escenario. Ya estaba en él desde siempre. Y eso, sinceramente, hace que lo queramos y lo admiremos todavía más. Ahora, durante el live eliminado de Jungkook, hubo algo que muchas notamos. Y es que el trato que Jungkook tiene con Jimin es totalmente diferente a esa narrativa de son como hermanitos, que tantas veces han repetido algunas. En ese live, donde Jungkook se mostró tan humano y sensible, contando cosas personales. También pudimos ver claramente cómo es su comunicación con su hermano y con su amigo. Y la diferencia se vio. Cuando su hermano le dice, ¿no vas a preparar la cena? Jungkook responde yo, como diciendo ¿por qué yo tendría que hacerlo? Es una reacción natural entre hermanos. Pero cuando ve un plato que le llama la atención, automáticamente dice, esto le gustaría a Jimin. Y sin que Jimin se lo pida, se lo prepara. Y no es algo de una sola vez. Muchas veces le ha cocinado. Incluso cuando Jimin le dijo que le gustaba cierta pasta, Jungkook se la preparó más de 2 veces. ¿Notan la diferencia? No es que con su hermano sea frío o malo, para nada. Simplemente el trato es distinto. Con Jimin hay una atención especial. Un detalle que nace de él. Esas atenciones que solo le das a esa persona especial. A esa persona que está en tu corazón. Y también se nota en la forma en que habla y bromea. Con su hermano y su amigo usa ese humor más tosco, más típico entre amigos. Incluso con gestos polémicos como el que hizo en el live. Es algo común entre chicos cercanos. Pero con Jimin, su tono cambia. Es más suave, más delicado. Su voz baja un poco. Su forma de tratarlo es más cuidadosa, más tierna. Es un trato especial. Con esto, esa narrativa que siempre repiten de son como hermanitos, pierde fuerza.
Porque el trato que Jungkook tiene hacia Jimin es claramente distinto. Es más atento, más considerado, más especial. Se reveló oficialmente el tracklist de Arirang. Y algo que llamó muchísimo la atención es que no hay colaboraciones externas. Este álbum es completamente Bangtan. Cada canción lleva la esencia de los 7, y eso ya nos dice muchísimo del nivel de involucramiento y del significado que tendrá este regreso. Además, la canción número 7, titulada Swim, está marcada como la principal. Sí, la pista central del álbum. El número 7, simbólico, poderoso, representando a los 7. Pero eso no es todo. Tanto Jimin como Jungkook aparecen acreditados en múltiples canciones dentro del álbum. Por parte de Jimin, está acreditado en Into the Sun, They Don't Know About Us. Y Jungkook aparece en Hooligan, Aliens, FYA 2.0. Esto confirma que ambos estuvieron activamente involucrados en la creación del álbum, ya sea como compositores o escritores. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. ¿Recuerdan aquel live donde Jimin dijo algo muy específico? Él mencionó, mientras el sol se pone, esa canción sigue intentando salir de mi boca. 입 다물어야 돼. 지금 부를 것 같아. 지금. 아니야, 입 다물어야 돼. 입 다물어야 돼. 뭐 하고 싶다. Incluso agregó que sentía que iba a cantar la última parte y que quería dar un spoiler. En ese momento no sabíamos exactamente a qué se refería, pero ahora todo apunta a que estaba hablando de Into the Sun, tema en el que está acreditado como escritor. Ese pequeño spoiler que soltó podría haber sido una pista directa de este track. Y si seguimos recordando, en otro live que hicieron juntos, Jungkook le dijo a Jimin, ya hemos decidido nuestra canción. Demos spoiler. 정해지잖아. 네. 그러면 스포할까? Nuestra canción. Esa frase no pasó desapercibida. No dijo mi canción ni tu canción. Dijo nuestra. A eso sumémosle que en varias ocasiones se les ha visto juntos grabando en estudio. No es algo aislado. Son hechos que, cuando los juntas, empiezan a dibujar un panorama interesante. Entonces surge la gran pregunta, ¿se vendrá una subunidad Jikook dentro de este álbum? Porque hay otro detalle que no podemos ignorar. En el tracklist aparece una pista titulada número 29, que es la sexta canción, pero no tiene créditos revelados aún no sabemos quiénes serán parte de esta canción. Lo que sí es claro es que este álbum marca el regreso de BTS como grupo. Y que estén tan involucrados en cada canción nos habla de un proyecto muy personal, muy trabajado, muy sentido. No es solo un comeback, es un sentimiento. Ahora solo nos queda esperar las sorpresas que este nuevo álbum traerá. Habrá subunidad, será número 29, Into the Sun tendrá esa parte que Jimin no pudo evitar spoilear. Quiero leerlas, mis queridas Jikookas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos ante una posible subunidad o creen que nos sorprenderán de otra manera? Las leo. Por otro lado, nuestros preciosos Jimin y Jungkook estuvieron activos en Instagram compartiendo las listas de canciones de BTS. Y además Jimin cambió su foto de perfil. Tan lindo, tan precioso. Y en medio de todo esto, se compartió que Jungkook dejó un autógrafo en el restaurante donde comió el mismo día que hizo su live. Después, un amigo del dueño del lugar compartió un mensaje contando lo que pasó. Según explicó, el restaurante es pequeño y parte de la conversación pudo escucharse sin intención. Dijo que Jungkook habló mucho sobre su amor por ARMY y que se mostró tal como es, genuino, igual por dentro y por fuera. También contó que, aunque nadie se lo pidió,
cuando mencionaron que los trabajadores que no estaban ese día podrían sentirse tristes, Jungkook decidió firmar autógrafos para todos ellos antes de irse. La persona dijo que escribió el mensaje porque sintió que Jungkook estaba recibiendo demasiado hate y no quiso quedarse en silencio después de haber visto ese lado tan humano. Mis queridas Jikookas, sigamos apoyando y dejando lindos mensajes hacia Jungkook y Jimin. No permitamos que el hate sea más fuerte. Mostramos nuestro apoyo a Jungkook, que sepa que lo apoyamos, que para nosotros no solo es una idol, sino que lo vemos como un ser humano. Y que, decida lo que decida hacer, al igual que Jimin, siempre los vamos a apoyar. Que sepa que lo apoyamos, que para nosotros no es solo una idol, sino un ser humano al que queremos y respetamos. Mis queridas Jikookas, déjenme en los comentarios desde qué país apoyan al Jikook, las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.